Bueno, vamos a seguir con el curso de electricidad y para ello vamos a seguir con el curso de electricidad. Decíamos que teníamos un cable que tiene su funda, un cable eléctrico, y ahora este cable eléctrico, en vez de parar aquí, le vamos a continuar hacia abajo, y aquí vamos a colocar una máquina. Vamos a representarlo con este redondel. Esta máquina es la que va a ser capaz de empujar a los electrones. Aquí un cable eléctrico no tiene nada, no pasan los electrones, pero esta máquina lo que va a hacer es coger los electrones de aquí y los va a poner aquí. Entonces los está empujando para que sigan por aquí. A esto se le denomina alternador, generador. Es el que construye la electricidad, el que crea la electricidad, el que separa los electrones o el que los empuja hacia un lado a los electrones. Bien, aquí tenemos una llave de estas de paso que hemos dicho, un interruptor, y supongamos que el interruptor que llega hasta aquí puede estar abierto o cerrado, y seguido tenemos, por ejemplo, un motor eléctrico que le representamos así, con su eje que puede girar. Este cable, si el circuito está abierto, o sea, si no hay continuidad del cable, si los electrones no pueden pasar, aquí no hay corriente. La corriente, que hemos hablado de los electrones por segundo, es cero. ¿Por qué es cero? Porque no pueden pasar, pero sí que hay una fuerza que les empuja. Este alternador ha creado una fuerza que les empuja. Imaginaros que este alternador es un alternador de coche. Entonces el alternador de coche crea una fuerza que es de 12 voltios. Si esto sería en una casa, serían 220 voltios. Bien, tenemos el circuito, como hemos dicho, que viene por aquí, y lo que hace el circuito es pasar por el motor eléctrico y retornar de nuevo al alternador. Es un circuito de 12 voltios. Cuando yo cierro el interruptor, el motor empieza a funcionar, y imaginaros que este es el motor, como estamos hablando de un coche, de las escobillas del parabrisas. Pues lo que va a hacer es girar y las escobillas se van a mover. Aquí los electrones vienen apretados, empujados con 12 voltios. Cuando pasan por el motor, ese empuje se lo trasladan al eje y aquí salen con una fuerza cero. Entonces retornan con fuerza cero, porque aquí es como una bomba hidráulica, les hace una absorción, los coge de aquí y los vuelve a empujar a 12 voltios. Los vuelve a empujar para arriba a 12 voltios. Estos 12 voltios van por aquí y esto es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico de 12 voltios. Si querríamos hablar de un circuito de una vivienda, estaríamos hablando que tenemos un alternador, solo que no le vemos. Este alternador es el que pone Iberdrola, que nos da estos dos cables. Vamos a suponer que Iberdrola tiene en algún sitio un alternador y nos lleva estos dos cables hasta la entrada de nuestra casa. Además, para que paguemos, nos pone un contador, y aquí ya tenemos los dos cables del alternador, que viene a ser lo mismo que hemos dibujado en el caso anterior, en el cual nosotros el alternador le poníamos, porque era un coche que tenía un alternador. Aquí el alternador lo pone Iberdrola y nos da la electricidad. Y nosotros tenemos aquí una fuerza entre los dos de 220 voltios. O sea, aquí están los electrones a una fuerza de 220 y aquí están a 0 voltios. Estos electrones a 0 voltios, normalmente este cable suele ser de color azul y este otro cable suele ser de color negro o gris o marrón. Bien,
tenemos los dos cables y ahora vamos a hacer el circuito. Vamos a ir por el cable de arriba a un interruptor. De este interruptor vamos a ir a un filamento que se ponga incandescente, o sea, a una bombilla. Y de esa bombilla, aquí vienen los electrones con mucha fuerza, con 12 voltios, con una corriente también importante, por ejemplo, de 1 amperio o de 2 amperios, vamos a poner 2 amperios, y retornan por el otro cable hasta aquí, que se marchan por el sitio que nos ha dado Iberdrola. Aquí tenemos el contador de electricidad. Iberdrola, en algún lado, lejos, tiene un alternador que vuelve a separar los electrones y nos los trae para acá. Bien, ¿qué fuerza tenemos aquí? Aquí tenemos una fuerza entre un cable y el otro cable de 12 voltios. Este cable está a 0 y este cable está a 12 voltios. Pero no tenemos corriente. ¿Cuándo tenemos corriente? Cuando cerramos el interruptor. Al cerrar el interruptor pasa por aquí, va a la bombilla, calienta la bombilla, la pone incandescente, empieza a dar luz y ya a la salida los electrones ya tienen una fuerza de 0. El voltaje es 0. Pero lo que hacemos es que los electrones aquí los medimos. Hay un aparato para medir los electrones por segundo que pasan. Medimos los electrones por segundo que pasan y nos dice cuál es la corriente. Por ejemplo, como hemos dicho antes, esta corriente es de 2 amperios, o sea, 2 millones de electrones por segundo. Bien, ¿cómo se mide esta corriente? Esta corriente se mide con un aparato que se llama amperímetro. Aquí vamos a colocar una A, que es el aparato que mide los electrones. En la práctica, ¿cómo se mide? Bueno, pues hoy en día esos amperímetros son muy conocidos, que son las pinzas. Es un aparato tal que así, que tiene una pantallita y aquí tiene una pinza así y aquí tiene otra pinza. Lo que se hace es se abre, tiene aquí un botón, cuando aprietas el botón la pinza de este lado se abre, queda la pinza de este otro lado con su pantallita, metes el cable por aquí, este cable es el cable de un circuito eléctrico, viene por aquí, más arriba, viene por aquí, pasa por la pinza, sigue por allí. Imaginaros que este cable es el que después va al interruptor y después va a la bombilla que hemos puesto aquí con el filamento, va a la bombilla y retorna para atrás. Y este retorno para atrás, este venía de aquí, de lo que nos había dado Iberdrola, que había puesto su contador, y venía de la calle. Bien, pues entonces lo que tendremos aquí es una fuerza de los electrones de 220 voltios y aquí tendremos un consumo que le hemos dicho antes que es de 2 millones de electrones por segundo o de 2 amperios. Bien, pues la potencia eléctrica, que sería cuánta luz da, cuánta energía consume por segundo, es el producto de la fuerza o de la fuerza electromotriz, pues es de los electrones, por la corriente, por los amperios. O vamos a poner por la corriente, O sea, la potencia es igual al producto del voltaje, que es la forma de decir la fuerza, por la corriente, que se expresa en amperios, por los amperios. El voltaje aquí hemos dicho que es 220 y los amperios que pasan los hemos medido y hemos dicho que eran 2 amperios. Luego 220 por 2 da 440 de potencia. A esta potencia se le denomina vatios. Entonces hay máquinas de 5 vatios, por ejemplo una bombilla LED pequeña puede tener 5 vatios, una bombilla LED grande puede tener 40 vatios, una bombilla de las antiguas puede tener 60, 100 vatios, una estufa puede tener 1000 vatios o 1200 vatios. Entonces muchas veces
como hay muchos aparatos que tienen más de 1000 vatios, si nosotros tenemos un aparato, un motor como el que hemos puesto antes, un motor eléctrico que tiene su eje, aquí un motor eléctrico que tiene su eje, y aquí le ponemos la electricidad y la sacamos por aquí, y suponemos que ponemos la pinza, y la pinza nos está diciendo que este motor está consumiendo 20 vatios, y sabemos que la fuerza de los que hay entre los dos cables, la que empuja los electrones, la que empuja para que los electrones vayan para acá, es de 220. Pues como hemos dicho que la potencia es la fuerza por la corriente, la fuerza electromotriz por la corriente, la potencia será igual a 220 voltios por, hemos dicho, 20 amperios. 220 por 20 por 10 y por 2. 220 por 10 da 2200 y por 2 da 4400 vatios W. Pero en vez de decir 4400 vatios, se suele decir 4,4 kilovatios. Es la forma de ver la energía que está requiriendo ese motor por segundo. Un motor de 4,4 kilovatios tiene mucha fuerza en el eje, Imaginaros, este motor sería capaz de mover, por decir, un camión eléctrico que lleve 40 toneladas, pero si el motor sería más pequeño, sería de 2,2 kilovatios, en vez de 4,4, se tendría menos intensidad, menos corriente eléctrica. Entonces, imaginaros que este motor solo consume, en vez de los 20 amperios, 10 amperios, o sea, la corriente es de 10 amperios, con lo cual la potencia sería 220 por 10, la potencia sería 2200 vatios o 2,2 kilovatios. Lo que viene a decir que hay motores que tienen 2,2 kilovatios, que consumen menos, tienen menos potencia. Este no podría llevar un camión de 40 toneladas, mientras que este de 4,4 kilovatios sí podría llevar, en este caso, un camión eléctrico, un autobús eléctrico de 40 toneladas. Bueno, en vez de traducirlo a autobús eléctrico, lo podemos traducir a simplemente a un autobús eléctrico. Bien, nada, ya he explicado lo que quería explicar, a ver si lo habéis entendido.